Bienvenidos a otro capítulo más de Mente Abierta Podcast. Hoy nos metemos con una sensación que, creo que flota bastante en el ambiente, ¿no? Esto de que el debate público parece como una guerra, trincheras ideológicas. A veces da la impresión de que si piensas por tu cuenta ya eres sospechoso. O que si mencionas un hecho, pues un dato objetivo, te colocan una etiqueta y alistado en un bando. La idea hoy es intentar entender un poco qué hay detrás, de dónde viene esta polarización y cómo juegan aquí las agendas actuales, ya sabes, las progresistas, las conservadoras, y sobre todo, qué le pasa al pensamiento crítico en medio de todo este lío. Queremos entender, no tomar partido. El fenómeno se ve bastante claro, ¿verdad? La política a veces parece casi una religión, con sus dogmas y todo, y se usan mucho estas etiquetas, con una carga emocional tremenda, que si woke, facha, neoliberal, marxista, comunista, fascista, pero no para debatir, más bien como armas, para desacreditar o directamente para callar al otro. Un ejemplo muy típico. Si dices que el cambio climático es real, basado en datos, pues igual te cae la etiqueta de woke o de comunista. Y por el otro lado, si mencionas que biológicamente existen dos sexos, pues te pueden llamar fascista o transfóbico. Es complicado moverse ahí. Sí, es interesante ver la raíz psicológica de todo esto, ¿sabes? Nuestra mente, tiende a simplificar, necesita manejar la complejidad del mundo. Y la incertidumbre, pues no nos gusta nada, la odiamos en realidad. Y estas agendas tan polarizadas lo que ofrecen son relatos sencillos, los buenos, los malos, un nosotros muy claro frente a ellos, y eso, aunque sea simplista, da una sensación de seguridad, de orden. Claro. Irnos parte de un grupo a veces es más fuerte que la propia razón, Repetir las consignas del grupo, defender la narrativa, eso te da aceptación, cohesión social. Y el miedo a quedarte solo, aislado, pues fomenta que la gente se alinee, que obedezca, vamos. Entiendo. Y esa necesidad de pertenencia que mencionas es lo que lleva a lo que podríamos llamar pensamiento enlatado. Porque vemos a gente, ¿no?, alineada con una ideología, sea conservadora, republicana, libertaria, o por el otro lado, progresista, de izquierda más radical, y repiten argumentarios que parecen casi fotocopiados, sin mucho espacio para el matiz, para la duda. Por poner ejemplos concretos, ¿no? En un lado a veces oyes colas como el cambio climático es mentira, o la ciencia está manipulada, el capitalismo no tiene fallos. Sí. Y en el otro extremo, pues igual escuchas, todos los hombres son opresores, no existen dos géneros, es construcción social, el lenguaje crea la realidad biológica. Y la sensación que da a veces es que lo importante es encajar en el bando, demostrar que eres de los nuestros. Más que buscar la verdad. Exacto, más que la veracidad en sí. Claro, es que estas dinámicas explotan mecanismos psicológicos que conocemos bien. Está el famoso sesgo de confirmación, ¿verdad? Esa tendencia a buscar solo lo que confirma lo que ya creemos. Ajá. También las cámaras de eco, sobre todo hoy en día con las redes sociales, nos rodeamos de gente igual que nos da la razón. Sí, eso se nota mucho. Y luego está la disonancia cognitiva, esa incomodidad cuando algo choca con nuestras creencias. ¿Y qué hacemos? Pues o lo negamos o lo retorcemos para que encaje. Y no olvides las recompensas emocionales, el me gusta, el aplauso virtual, la aceptación del grupo. Todo eso condiciona. Premia el fanatismo, no el pensamiento crítico. Y la consecuencia de esto es, bastante preocupante, creo yo, que la verdad objetiva, o al menos el intento honesto de buscarla, se queda como secuestrada, atrapada entre banderas. Sí, totalmente. Datos científicos, hechos observables, el aumento de la temperatura global, que es medible, o la biología reproductiva básica, o el impacto de la industria cárnica en el metano. Ya. Pues se juzgan no por la evidencia en sí, sino por quién lo dice y a qué trinchera supuestamente pertenece esa persona. Y si damos un paso atrás, si ampliamos un poco la mirada, cabe preguntarse si esta polarización tan bestia no funciona en la práctica como una distracción. ¿Como una estrategia, dices? Podría serlo. El clásico divide y vencerás. Mientras la gente está enzarzada en estas batallas culturales, ideológicas, que a veces son muy ruidosas pero no llevan a mucho. Ajá.
¿No funciona en la práctica como una distracción? ¿Una estrategia, dices? Podría serlo. El clásico divide y vencerás. Mientras la gente está enzarzada en estas batallas culturales, ideológicas, que a veces son muy ruidosas pero no llevan a mucho. Ajá. Pues igual otros temas cruciales, temas de poder real, político, económico o mediático, pasan más desapercibidos, reciban menos escrutinio. No digo que sea una conspiración planeada, pero sí una dinámica que objetivamente puede beneficiar a ciertos intereses porque reduce la vigilancia de la ciudadanía. Claro, tiene sentido. Y eso nos lleva a la posición tan incómoda de la persona que intenta pensar por su cuenta, la que no encaja al 100% en ninguno de los extremos. Exacto. Alguien que, por ejemplo, pues acepta la ciencia del clima, pero a la vez critica ciertos usos del lenguaje inclusivo. O que defiende los derechos trans, pero reconoce que la biología existe. Esa persona se queda en tierra de nadie, muchas veces. Justo. Y se lleva críticas de los dos lados. O directamente cancelación. Porque en este ambiente tan de lealtad al grupo, la complejidad, el matiz, pues no son bienvenidos. En resumen, yo diría que la polarización que estamos viendo no es solo un desacuerdo de opiniones, es algo más profundo. Funciona muchas veces explotando nuestra psicología más tribal, nuestros sesgos, y eso, claro, dificulta muchísimo el pensamiento crítico, de verdad. Y como apuntábamos, pues igual hasta sirve para distraer la atención de otras cosas importantes. Lo cual nos deja con una pregunta y no para reflexionar. En esta época que parece exigirnos lealtad ciega a una agenda o a la otra, ¿dónde está la verdadera libertad mental? Y es que no es solo en la política, se cuelan las conversaciones de todos los días. Totalmente. A veces ves a gente, pues, influencers o conocidos que repiten discursos, bueno, sin haberlos masticado mucho antes, digamos. Sí, como un eco. Exacto. Y hoy queríamos explorar un poco dos corrientes principales que se señalan mucho en esta dinámica. Vale, perfecto. Pues vamos a ello. Empecemos, si te parece, por la crítica a la llamada agenda progresista. De acuerdo. Se dice, bueno, se analiza que aunque quizá nació de luchas legítimas por derechos, que son necesarias, Claro. pues podría haber una especie de degeneración o una deriva. Un punto clave que siempre sale es el tema de la identidad, ¿no? Ajá. Con el ejemplo recurrente de los deportes femeninos. Se plantea como un choque donde la biología, bueno, parece enfrentarse al sentimiento personal. Sí, es un tema muy, muy sensible. Y muestra esa tensión entre lo que se considera evidencia y la afirmación más ideológica. Exacto. Y ahí se detecta una táctica que se repite bastante. A ver, Si alguien cuestiona ciertas ideas, como por ejemplo, la idea de que solo existen dos sexos biológicos, pues se le etiqueta rápido. Fascista, transfóbico. sí, la descalificación inmediata. Claro. Lo interesante aquí, o lo que se critica, no es tanto la búsqueda de derechos en sí misma, No, eso es importante. sino el método. Esa exigencia de aceptar ciertas ideas como si fueran dogmas, ¿sabes? Incuestionables. Ya. Y a veces, pues, reemplazando la evidencia por la sensación subjetiva. Es como si se intentara blindar una postura ante cualquier pregunta, hacerla inmune a la crítica. Entendido. Vale, pues pasemos a la otra cara, ¿no? La crítica que se hace a la agenda conservadora. Venga. Aquí se señalan otras tendencias. Por ejemplo, cierto negacionismo, a veces frente al cambio climático. Sí, eso se ve. O un dogmatismo muy fuerte en torno a ideas como, no sé, la infalibilidad del sistema capitalista, por decir algo. Así es. Y también se escuchan frases que se repiten mucho, como un mantra casi. Por ejemplo, Pues, esto es una agenda comunista para cualquier crítica social, o la ciencia está comprada, o el clásico, todo es culpa de los progres. sí, esa última es muy de brocha guarda, ¿verdad? Para desestimar cualquier cosa. Claro. Y el énfasis aquí en la crítica recae en cómo se replican ideas que vienen de figuras de autoridad, políticos, youtubers, da igual, sin que parezca haber mucho cuestionamiento individual detrás. Se percibe como una obediencia, ¿no? Pero disfrazada de criterio propio. Como si lo hubieras pensado tú, pero en realidad lo estás repitiendo. Justo. Y si conectamos esto, si damos un paso atrás, Ajá. emerge un patrón común, ¿verdad? Ambas corrientes, aunque se pelean, parecen fomentar esa repetición un poco acrítica. Sí, es curioso. La clave no es tanto qué dice cada agenda en concreto, sino cómo consiguen que la gente adopte esos discursos ya hechos, prefabricados. Como eslóganes. Exacto. Frases como el género es un espectro, por un lado, o
Esto es marxismo cultural, por el otro. Se convierten casi en lemas que te definen. Se analiza también qué podría haber detrás de todo esto. Y se apunta a, bueno, poder, control y quizás... Distracción. Suena fuerte, pero... Sí, se sugiere que ciertas agendas podrían beneficiar a grupos de interés muy específicos, ya sean lobbies ideológicos o... O económicos, claro. Y que otras, quizás, lo que buscan es proteger estructuras de poder que ya existen, o dogmas muy establecidos. Y mientras tanto... Mientras tanto, desvían la atención hacia estas peleas ideológicas, ¿no? La idea clásica de divide y vencerás. Exacto. Mientras la gente está muy centrada en debatir temas súper específicos y polarizantes, Que si el lenguaje inclusivo, que si el wokeismo... las estructuras más grandes, las del sistema, digamos, podrían quedar ahí intactas, sin que nadie las cuestione a fondo. Y esto nos lleva a una pregunta que, bueno, que es fundamental, creo yo. ¿Cuál? ¿Cuál es la consecuencia principal de todo esto? Podría ser, y es preocupante, la erosión del pensamiento individual. Uf. La pregunta es, ¿cómo recuperamos esa capacidad de analizar por nosotros mismos en medio de tantísimo ruido y tanta presión de grupo? Aquí es donde la reflexión se pone, bueno, realmente interesante, ¿no? Porque el mensaje de fondo que se extrae es de empoderamiento individual. Sí. Se subraya mucho la importancia de desconfiar de cualquier discurso, venga de donde venga, que no tolere preguntas, que no acepte matices. Totalmente. La idea es pertenecerse a uno mismo, no a un bando, comprometerse con la lógica, con buscar la verdad, aunque sea incómoda. Y un punto clave ahí, separar la emoción de la evidencia. Fundamental. Que algo lo sientas con mucha fuerza, con mucha pasión, no lo convierta automáticamente en verdad objetiva. Justo eso. Y al revés, lo que nos incomoda escuchar no siempre es falso. Hay que perder el miedo a pensar diferente. Aunque estés en minoría. Exacto. Aunque te quedes solo a veces. Defender la biología no te hace fascista, igual que criticar los fallos del capitalismo no te convierte en comunista automáticamente. Son simplificaciones peligrosas. Muy peligrosas. Pensar por cuenta propia. Ese es el acto clave, el acto fundamental hoy en día. En definitiva, la reflexión final a la que apunta todo esto es que la verdadera batalla, la de ahora, se libra en la mente de cada uno. Sí. Frente a los que te dictan qué creer y cómo sentirlo, y frente a los que quizá fomentan un cinismo de no creas en nada. Bueno, la tarea esencial es discernir, mantener viva esa capacidad de análisis crítico. Y como pensamiento final, ¿no? Para dejarlo ahí flotando, en estos tiempos de confusión, de polarización, de tanto ruido, una mente clara, que duda, que pregunta, que discierne, pues no es cómoda para el statu quo. No, nada cómoda. Puede ser, de hecho, bastante peligrosa. Y transformadora. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Como siempre, agradecer enormemente a nuestro productor Elier Pérez por el gran trabajo que hace posible este espacio. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Mente Abierta Podcast.